Feliz infinito instante para todos. Vamos a seguir leyendo el libro Ausencia de Felicidad del Dr. Kenneth Wagner. La historia de Helen Schumann, la escriba de un curso de milagros. Y estábamos leyendo el capítulo 10, leímos la primera parte, ahora vamos a leer la segunda parte, el diario de Bill. Vamos a invocar la presencia divina de Dios, reconocemos que Dios está aquí, invocamos la presencia del Maestro Jesús, del Espíritu Santo, para que nos guíe, nos acompañe en esta lectura y comprensión de la misma, y que sea el Espíritu Santo guiándonos, iluminándonos, protegiéndonos donde quiera que estemos. Recordamos que no estamos solos en ningún lugar del mundo, y que el mundo que veo afuera es el reflejo de mis pensamientos, que si quiero un mundo de paz, tengo que vivir y sentir la paz desde dentro de mí, que ya está, porque Dios ya me la dio. Y esa paz, en la medida en que yo la empiezo a sentir y la extiendo hacia todos mis hermanos, hermanos familiares, hermanos somos todos, ¿no? Todos los que habitamos este planeta, mis hermanos animales, mis hermanos humanos, pues lo único que vamos a ver es paz en el mundo. Entonces, desde esa paz que ya somos, empecemos a extenderla hacia todos los habitantes de esta tierra, y de verdad que así es que vamos a ver un mundo feliz, un mundo en paz, un mundo lleno de dicha, de paz, de amor, de felicidad. Y ese es el mundo que queremos, ese es el mundo real, el mundo que Dios nos dio, y recordamos que vinimos a este mundo a ser felices, esa es nuestra única función. Entonces, a disfrutar cada minuto, cada instante de nuestra vida, y elegimos ser felices ahora. No hay más tiempo, solo existe este infinito instante. Y empezamos ahora con la lectura del diario de Bill Telford. Está en la página 331 del libro Ausencia de Felicidad. Las notas del diario de Bill abarcan el periodo desde el 11 de agosto hasta el 28 de septiembre de 1966 inclusive. Estoy razonablemente seguro de que él compartía las mismas con Helen, puesto que habría sido muy atípico de él el no haberlo hecho, pero no puede estar absolutamente seguro. Las anotaciones reflejan claramente, tal como lo hacen las cartas de Helen del año anterior, una inusitada disposición y apertura a mirar al ego sin proyectar ninguna responsabilidad por ello. Además señalan la gran importancia que Bill le adjudicaba a las reacciones de Helen. Esta necesidad de parte de Bill de lograr que Helen fuese diferente de su ego, en realidad jamás lo abandonó, y se convirtió para él en la razón principal por la cual la relación de ellos jamás se sanó realmente, ni tampoco su propia mente a tales efectos. Hola Rodolfo, Constanza, María Eugenia, feliz noche. Helen siempre sentía que Bill realmente no entendía ciertos aspectos del curso, y su insistencia en que el cambio de Helen era un prerequisito para su propio cambio sugeriría un aspecto de su entendimiento equivocado. Uno puede ver en estas notas, por lo tanto, las continuas referencias de Bill al estado mental de Helen, y el uso de nosotros, entre comillas, y no de nos, entre comillas, para señalar su progreso conjunto o la falta de este. Él veía claramente que los respectivos caminos de la salvación de ambos no solo estaban entrelazados, sino que eran interdependientes.
Por consiguiente, creía que la salvación de ellos dependía del cambio de mentalidad del otro. Para citar un solo ejemplo del diario, el 11 de septiembre, Bill escribió esta nota relacionada con su propia respuesta a la gran variabilidad de Helen al oscilar entre las metas de culpa e ilusión del ego y las metas de perdón y la verdad del curso. Yo sé que Helen está, Bill, sé que Helen está tratando, pero me resulta difícil no responder a mi percepción de las fluctuaciones en lo que a la dirección de la meta se refiere. Hay un comentario del Dr. Ken Wilber. Como veremos también, por lo tanto, Bill siempre estaba preocupado con el progreso de otras personas y lo experimentaba como algo crucial para el suyo. Mas el perdón, la enseñanza central de un curso de milagros, puede ocurrir únicamente en la mente individual de uno, aunque este proceso de sanación inevitablemente ocurre en el contexto de una relación con otro. La culpa en las mentes individuales de Helen y de Bill se debía a decisiones que cada uno había tomado de aferrarse a esta. Esta decisión a favor de la culpa y de la separación no era aceptada por ellos como una responsabilidad personal, sino que la proyectaban cada uno sobre el otro. Por lo tanto, para que ocurriese una sanación genuina, la proyección tenía que deshacerse y la responsabilidad por su desgracia tendría que retornarse a ellos. Para crédito suyo, Helen siempre entendía esto intelectualmente, aunque jamás podía aplicar este principio conscientemente a sí misma. He aquí la primera anotación de Bill. 11 de agosto de 1966. Recuento de los incidentes del 10 de agosto. Cuando vi a Helen alrededor de la 1:30 p.m. por primera vez ese día, lucía particularmente radiante. Es asombroso cómo cambia su apariencia cuando está con ello, entre comillas, dice con ello. Esta iluminación continuó a lo largo de la tarde, aunque hubo un periodo relativamente corto en el cual ella se nubló, entre comillas, y mostraba una marcada reacción de miedo, la cual alteró su apariencia brevemente. Sin embargo, se repuso muy rápidamente. El problema estaba relacionado con la meditación y el pedir con mayúscula, con comillas, a lo cual le siguió la escritura de una carta a la madre de Chip. Yo era consciente de que estaba un tanto disgustado mientras estábamos haciendo esto, aunque me complacía tener una oportunidad de compartir en este milagro. Los cambios en la madre de Chip son milagrosos y demuestran muy poderosamente los efectos del amor. Sin embargo, yo parecía estar respondiendo inadecuadamente a lo que yo percibía como una ambivalencia de Helen en torno a hacer la carta. Le sugerí que le añadiese una aseveración al final relacionada con los deseos de ella, de la madre de Chip, en ese momento de quedarse en el hospital, el cual ella aún no consideraba que es su casa, en el cual aún ella no considera que es su casa. Vea mis comentarios más adelante.
Durante la meditación pregunté por qué yo estaba experimentando una reacción conflictiva y recibí la respuesta. Temes que se te libere del aprisionamiento, el cual estaba describiendo en la carta sobre la señora P, la madre de Chip. Esto tiene sentido, y no cabe duda de que le temo a la liberación, aunque conscientemente con frecuencia parece ser lo contrario. Es evidente que aún pienso que el ego tiene algo que ofrecer. Helen recalcaba la importancia de hacer todas esas cosas que hemos aplazado, pero que aún están rondando en nuestras mentes. El listado se completaría con más detalle posteriormente y luego acción. Helen llamó por la noche y mencionó una corrección a las notas escritas a máquina hoy por la mañana. Yo estaba mirando exactamente la página donde se indicaba la corrección de prueba, entre comillas, a verdad, entre comillas. A propósito, estaba a punto de leer el párrafo cuando Helen llamó y dijo que ella pensó que yo estaba leyendo estas páginas. Tenía razón. Bill, dicho sea de paso, siempre se impresionaba extremadamente con la capacidad psíquica, tanto con la suya como la de otros. Como hemos visto, generalmente Helen podía ofrecer numerosos ejemplos de estos fenómenos paranormales. La sección en torno al uso y al mal uso de las habilidades psíquicas en el manual para el maestro, que es el punto 25, en parte puede haber sido dictado para Bill. El punto de esta sección era que si bien estas habilidades pueden serle de utilidad al Espíritu Santo en términos de demostrar la falta de límites en la comunicación, estas mismas habilidades pueden ser tentaciones si se consideran poderosas, capaces de hacer especiales a ciertas personas. La decisión irrevocable de Helen en la cueva simbólica de no explotar tal habilidad, sino más bien interesarse solo por el Dios viviente, se convirtió en el ejemplo perfecto de alejarse de esa tentación. El comentario de Bill de que él aún piensa que el ego tiene algo que ofrecer, si bien no se refiere a esa tentación, ciertamente podría abarcarla. Como se mencionará en la introducción a las notas de este diario, la preocupación de Bill por el progreso o la regresión de Helen se puede ver en esa primera anotación. La liberación de aprisionamiento, la cual fue la respuesta a Bill en la meditación, habría llegado en el instante en que él pudiese liberar a Helen de su papel de salvadora, el cual le daba a ella el poder de afectar el propio progreso espiritual de él y de salvarlo de la prisión. La importancia que tenían para Bill los cambios positivos de las personas también se veía en esa anotación en términos de la madre de Chip. Chip y su mamá habían estado separados por muchos años y él no tenía conocimiento del paradero de ella. Finalmente, Helen pudo localizarla en un hospital mental fuera de la ciudad de New York. Esa fue una historia conmovedora, y Chip, paciente de Helen, le estuvo eternamente agradecido por los esfuerzos amorosos que ella hizo en beneficio de él.
También encontramos en esta anotación evidencia de la honestidad de Bill al hacer esfuerzos de observarse a sí mismo y reconocer su responsabilidad por sus reacciones negativas hacia Helen. Yo parecía estar respondiendo inadecuadamente, dice, estaba hablando el doctor Kenneth. Sigue hablando él. El diario de Bill continúa con notas adicionales que reflejan su confianza en el progreso de otras personas, conjuntamente con su apertura a observar sus límites a la paz impuestas por él mismo. Además, podemos notar la importancia que tenía para Helen y para Bill la mutua confirmación de su audición. Esta necesidad jamás los abandonó realmente y consideraré sus implicaciones en el capítulo 17. Sigue hablando el doctor Bill, sus memorias. Memorias del 11 de agosto de 1966. Considerable retraso hoy, con los acostumbrados conflictos y las limitaciones a la paz impuestas por mí mismo. Estuve muy favorablemente impresionado con la habilidad de C, un amigo de Bill, para resolver de un día para otro sus conflictos por el fin de semana. Además, yo había estado ayudando a R, otro amigo, cuya fe en su ministerio fue rudamente sacudida. Como de costumbre, una convincente demostración de que la paz y el descanso no proceden de dormir, sino de despertar. La paz y el descanso no proceden de dormir, sino de despertar. Ahora un comentario del doctor Kenneth. Este último comentario se basa en una anterior enseñanza de Jesús, la cual se encuentra en el presente al final del capítulo 8 del texto. Descansa en paz. Es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede de despertar, no de dormir. Capítulo 8, epígrafe 9, párrafo 3, frase 5. Y lo vamos a mirar un momentico. Capítulo 8. Epígrafe 9. Se llama la curación como resultado de una percepción corregida, el párrafo 3, la frase 5. Descansa en paz, es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede de despertar, no de dormir. Dormir es aislarse, despertar unirse. Los sueños son ilusiones de unión porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo que pasas durmiendo y puede, si se lo permites, utilizar los sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar. Las notas del diario de Bill continúan. Era consciente de que Helen estaba teniendo dificultades, pero no respondí a esto de la manera más sutil. Más bien, caí de nuevo en percepciones orientadas por el ego. Esto siempre produce los mismos resultados, tal como el enfoque opuesto invariablemente funciona de acuerdo con nuestras metas compartidas. Todo el acostumbrado material en torno a la privación, sacrificio al ayudar a la gente, confusión acerca de prácticamente todo, dificultad tanto para preguntar como para oír, fatiga, incoherencia y aseveraciones ilógicas sobre problemas fueron compartidas por Helen y por mí.
Helen, muy disgustada por no haberme transmitido el mensaje relativo a JL, amigo de Bill de Chicago, vea página 119, la noche anterior acerca de las 11, cuando se percató de que yo debía llamarle. Yo también había pensado en ello, más bien vagamente, al mismo tiempo, 11 de la noche, pero no le había prestado atención alguna. Resolución de llamarle la noche del día 11. Ambos decidimos la misma hora para hacer la llamada, 9:30 de la noche. Una referencia a la pregunta que le hicieran Helen y Bill a Jesús o al Espíritu Santo sobre cuándo debían llamar, vea capítulo 17. Repito, para una discusión completa en torno al tema de pedir orientación. Cuando le hablé, según previsto, por supuesto, le pregunté si había estado disgustado acerca de las 10 de la noche, tiempo de Chicago, la noche anterior, y si él había deseado hablarme en ese momento. Respuesta fue sí, ambas preguntas. Aunque no se sentía libre para decir demasiado durante nuestra conversación, era el mismo tipo de problema, y él se sentía mejor a medida que hablábamos. Le recalqué la importancia para él de la meditación silenciosa, en la cual pondría su mente en blanco, tan en blanco como le fuera posible, a la misma hora todos los días. Ha prometido hacerlo y le daremos seguimiento la próxima semana. Entonces llamé a Helen y le informé lo anterior, lo cual pareció provocar la misma clase de sorpresa que con frecuencia ella muestra cuando ha habido una confirmación de nuestra capacidad de oír. Estaba muy satisfecha y prometió comenzar de nuevo hoy. Hay una anotación del Dr. Ken. La próxima anotación no ocurre sino hasta un mes después y es un repaso del fin de semana del 10 al 11 de septiembre. Domingo 11 de septiembre. Sábado por la mañana fui a reunión del International Parapsychological Association con Helen. Contenido de reuniones pareció más bien decepcionante, pero le hablé a GM, identidad desconocida para mí, sobre posible artículo para la revista. Hay un pie de página 86. Durante este periodo, Bill era director asociado de la prestigiosa revista de la American Psychological Association, la Journal of Abnormal and Social Psychology. Helen era su asistente en este cargo. Me sentía inquieto y raro en este escenario, el cual no parece guardar relación alguna con las metas del curso. Sin embargo, en un interés en esta área podría haber más implicaciones pertinentes contrarias a modelos mecanicistas actuales de la psicología. Helen, muy disgustada en torno a asistencia a la sesión, se había caído y magullado las rodillas. Considerables indicaciones de distracciones ambivalentes, de distracciones ambientales, etc. Caminamos por el parque central y volvimos a mi apartamento, donde hablamos hasta cerca de las 4. Algún progreso en estado general después de esto.
Sé que Helen está tratando, pero me resulta difícil no responder a mi percepción de fluctuaciones relacionadas con la dirección de la meta. El doctor Ken. Bill siempre tenía la esperanza de que podía establecer nexos entre la psicología profesional académica y el curso, además de intentar ayudar a Helen personalmente a cerrar la brecha entre sus experiencias y el mundo, más notable entre la llamada nueva era o la comunidad parapsicológica. Sus intentos de esto último especialmente jamás parecían cuajar, puesto que Helen siempre se sentía enojada de los psíquicos y sanadores, pues ella creía que no entendían verdaderamente la naturaleza profunda de un curso de milagros, el cual ella creía era únicamente para muy pocos y ciertamente no para las masas. Este asunto surgía nuevamente en varias discusiones en la parte 3. La anotación de Bill para ese día continúa y hace referencia a Cal Hatcher. Cal era un administrador del hospital con quien Helen y Bill compartían el curso desde sus comienzos. Su relación tenía un principio interesante. Cerca de un año antes de que comenzara la escritura, Cal se le acercó a Bill para preguntarle si podía hablar con él sobre ciertas experiencias religiosas que había estado teniendo. Estas incluían visiones de luz, las cuales Cal encontraba bastante atemorizantes. Hay un pie de página 87. La referencia en la lección 15, el párrafo 3.1, a episodios de luz fue puesta ahí por Jesús para aliviar la ansiedad de Cal. No les tengas miedo. Vamos a mirar un momentico la lección 15. Lección 15, párrafo 3, frase la 1 a la 3. A medida que avancemos, tal vez experimentes muchos episodios de luz. Estos pueden manifestarse de muchas maneras distintas. Esta lección se llama Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. A medida que avances, tal vez experimentes muchos episodios de luz. Estos pueden manifestarse de muchas maneras distintas, algunas de ellas bastante inesperadas. No tengas miedo de ellos. Son las señales de que por fin estás abriendo los ojos. No seguirán ocurriendo, pues simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento. Estos ejercicios no han de revelarte el conocimiento, pero allanarán el camino que conduce a él. Bueno, seguimos después del pie de página con el comentario del doctor Ken. Bill le contestó que él no era la persona adecuada, puesto que él no tenía conocimiento ni interés alguno en nada religioso. Sin embargo, poco tiempo después de que comenzara la escritura, y tal vez incluso antes, Bill regresó a Cal y cambió su respuesta. A Cal le interesó de inmediato y con frecuencia solía reunirse con Bill en su oficina temprano por la mañana para repasar las últimas notas escritas. Retornamos ahora al diario y a otros momentos en el cual cambió el estado de ánimo de Bill como resultado del progreso de alguien más.
Bill. Estado general de depresión leve, el cual se disipó considerablemente durante la noche. Cal llegó alrededor de las 7 y se marchó después de las 11. Durante ese tiempo me sentí extremadamente impresionado con cuánto él había aprendido al aplicar el curso directamente. Ha habido literalmente cientos de episodios en esta vida donde él ha tenido resultados sorprendentes inmediatos. Relación con J, uno de los amigos de Cal, ha cambiado casi totalmente de lo que había sido en el pasado. Como testigo, Cal es convincente en todo respecto. Me acosté alrededor de las 12, sintiéndome mucho más con ello de lo que me había sentido por algún tiempo. Yo creo que sintiéndome mucho mejor, creo que le falta algo. Domingo por la mañana me levanté alrededor de las 7 y traté de dedicar mi atención a las notas hasta la 1, cuando Helen llegó. Durante este tiempo sentí la extrema importancia de dominar el material, pero aún con un peculiar sentido de irrealidad en torno a este por momentos. Es difícil ver el ego por lo que es. Era consciente cuando Helen llegó de su gran esfuerzo por ayudarme al demostrarme un cambio dramático desde el sábado. Por momentos lucía radiante, pero con una leve corriente oculta de depresión y de tensión. Pero su esfuerzo por ser útil era impresionante, y yo me sentí mejor en algunos aspectos. Todavía, sin embargo, una conciencia de no estar totalmente comprometido. Por la noche me sentía deprimido. Conversación con Helen, en la cual nuevamente ella hacía todo esfuerzo por ser útil. Conciencia de que es únicamente mi responsabilidad de lo que percibo y cómo percibo. Pero aún tengo dificultad con esto. No obstante, la motivación de Helen, si se mantiene, tiene que ser muy estimulante para ambos. Tarea asignada de mantener registro diario y listado de tareas no completadas. A esto le sigue el comentario del Dr. Ken. A esto le siguió entonces un listado de 9 ítems, no incluidos aquí, de los cuales 5 se relacionaban con personas. Helen y Bill con frecuencia hablaban de otros a quienes debían ayudar como tareas asignadas, y generalmente eran fieles a ofrecer cualquier ayuda que pudiesen, a pesar de la reacción esencialmente negativa que tenían los egos de ambos a la aparente imposición. Ocasionalmente, en la escritura a máquina que Bill hacía del dictado del manuscrito original de Helen, él solía escribir tú y tu molestia, bother, en lugar de tú y tu hermano, brother. Este lapsus freudiano reflejaba muy bien los pensamientos egoístas de Helen y de Bill, aunque por supuesto no de la otra parte de sus mentes que se mantenía fiel a su promesa de ser útiles. La próxima anotación repite algunos de los temas que ya hemos visto. Martes 13 de septiembre. Gran dificultad para levantarme, sentimiento de fatiga generalizada, etc., como continuación de depresión previa. Encontraba dificultad para cambiar este estado de ánimo, pero mejoraba a medida que el día continuaba. Discutí problemas con Helen, quien obviamente estaba teniendo
una fuerte reacción fóbica, pero yo estaba impresionado con sus intentos muy genuinos de mirar este problema tal como es y de renunciar a la creencia en la fantasía gratificante como algo significativo, las diferentes formas de especialismo. Pasos muy notables hacia las metas del curso. Si ella también pudiese renunciar a la creencia en atacarse a sí misma como una tentativa de solución a la situación de conflicto, yo sé que se sentiría inmensamente mejor. Por la tarde traté de centrarme en los artículos de la revista, la antes mencionada Journal of Abnormal and Social Psychological. Me he sentido un tanto deprimido en lo que respecta al envío de correspondencia, pero sí escribí cartas y acabé con unos 12 trabajos por la tarde. Ciertamente este es un récord para mí en el manejo de este tipo de problema. Luego pasé media hora en el apartamento con Helen tratando iniciativas que nos ayudasen a centrarnos en el trabajo. Pasamos por el rollo de costumbre, de sentirnos cansados, de que era demasiado tarde, etc. Pero Helen, en efecto, respondió muy bien a este relativamente breve momento y yo la dejé con el sentimiento de que realmente habíamos progresado. Pasé alrededor de una hora en conversación telefónica con Ben, otro de los amigos de Bill. Debo tratar de verlo el miércoles por la noche. Él es una situación extremadamente difícil, pero en efecto sentí que el hablar con él nos ayudó a ambos. Si yo realmente creyese que no había orden de dificultad, etc., referencia al muy importante primer principio de los milagros, no hay grados de dificultad en los milagros, me sentiría mucho más optimista sobre la capacidad de J, la esposa de Ben, para cambiar de mentalidad. Obviamente, ella está terriblemente asustada, pero se está implicando en casi cada posible distorsión para evitar ser consciente de este miedo. Ha de ser importante para mí hacer una contribución directa aquí. Hablé con Helen 2 veces por la tarde. Le pedí que me devolviese la llamada después de la primera conversación, la cual ella hizo. El progreso fue notable la segunda vez que hablamos. Desalenté deseo obviamente autodestructivo de ejercicios, etc., lo cual ella aceptó, pero sin entusiasmo inicial. Estamos progresando, pero nuestras vacilaciones son tan grandes que a veces es difícil ver esto claramente. Habla el doctor Ken ahora. Menciona nuevamente, debido a su importancia durante los dolorosos años finales de la relación de Helen y Bill, a la cual retomaré en la parte 3, que el ego de Bill, por desgracia, lo estaba convidando al fracaso. Al adjudicarle a Helen los medios para su salvación, él estaba reforzando la dinámica de dependencia de la relación especial en la cual la felicidad de uno se ve directamente conectada con la decisión de otro. La incapacidad final de Helen de demostrar cualquier cambio constante marcó el final de cualesquiera esperanzas que Bill tuviese de pasar el curso. Su fracaso, entre comillas, se lo atribuyó entonces al fracaso de Helen, mediante lo cual él justificaba su ira hacia ella.
Haciendo una digresión breve, mi entrada en escena en 1973, contó el doctor Kenneth, cuando su relación estaba en un punto tan bajo y el desarrollar una relación estrecha con Helen significaba para Bill en un nivel que su fracaso ahora era permanente. Los 2 días siguientes se cubrieron en la anotación siguiente del 15 de septiembre, la cual está llena de optimismo en torno al progreso alcanzado en las vidas personales y profesionales de Helen y de Bill. Notas que abarcan los días 13 y 14 de septiembre. Estos han sido días turbulentos y cruciales en términos de aplicación del curso. En muchos aspectos no han sido diferentes de la mayoría de los días durante los últimos pocos meses o años, pero en este momento sí siento que hemos logrado un progreso significativo. Puesto que lo hemos logrado, lo peor que podría pasar sería una vacilación y una disociación temporal de lo que se ha tornado apremiantemente real. Las tardes del martes y del miércoles se dedicaron exclusivamente a las tentativas de hacer frente al miedo y a la hostilidad mutua y de entender los mismos. Helen sentía gran pánico en torno a esto, encontraba todo lo asociado con nuestra colaboración atestado de miedo y de peligro. Sin embargo, el cambio principal ha sido el muy claro reconocimiento de que ella me expresaba anoche por teléfono, de que ella ya no veía nada atemorizante en torno a las notas más recientes. Es obvio para ambos que una aseveración explícita de un problema, al saber nuestras mutuas actitudes ambivalentes, solo puede conducir a una solución constructiva de este conflicto de tanto tiempo. Helen veía con gran claridad anoche que el brillo del amor disipa el miedo totalmente y se sentía radiante cuando llamó. Reconocía también algo más, lo cual yo considero de gran importancia, porque su evidencia no se puede negar, es decir, que la apariencia física de ella cambia totalmente cuando ella está libre de conflicto y cree únicamente en la realidad del amor. Esto ha sido muy evidente para todos los que la han visto durante el año pasado. Su propio reconocimiento de este hecho obvio debe ser muy alentador para nosotros dos. Como de costumbre, las predicciones de Helen con respecto a mí eran bastante precisas. Me fui a casa y dormí profundamente antes de ver a WC. No conozco la identidad de esta persona. Es la primera vez que he tomado una siesta durante esta semana. La falta de energía de Bill generalmente requería una siesta por la tarde. Si bien me sentía algo aturdido cuando desperté, me sentí bastante con ello. Y me alivió mucho la conversación telefónica mencionada antes con Helen. Durante la noche no dormí con particular profundidad, una vaga conciencia de vez en cuando de que una gran cantidad de material inconsciente estaba moviéndose. Tal vez esto esté relacionado con los inicios de liberar la represión. Otros sucesos de importancia del día 14. Durante la tarde recibí una llamada de P.,
una generalmente hostil psiquiatra de cuyo proyecto de investigación sobre desarrollo infantil Helen y Bill eran constructores, cuyo único propósito era señalar algunas actitudes muy positivas sobre la psicología basadas en una confirmación médica de una predicción psicológica respecto al problema visual en un niño hacia 2 años. P. recalcaba de manera muy atenta que ella quería indicar su capacidad para hacer una llamada que no fuese una queja, sino más bien un cumplido. Debe ser muy impresionante para nosotros dos, Helen y Bill, que sus actitudes hayan cambiado completamente a medida que nuestra propia percepción cambiaba hacia la realidad. Un buen ejemplo de que no hay orden de dificultad, entre comillas. Además, mis actitudes hacia DF, secretaria, y hacia el reemplazo de N, miembro del personal de psicología, son notables. Mientras yo persistía en negar la verdad en la mente de DF, estuvimos teniendo dificultad con esta decisión. En el curso de 2 conversaciones con ella por la tarde, hubo un cambio considerable. Durante la primera conversación, hice un verdadero esfuerzo por no sentir ira, pero sin embargo era un tanto enjuiciador e impaciente en torno a emplear a alguien por su encanto personal, etc., en lugar de darle énfasis a sus destrezas de mecanografía. Exhorté firmemente a D a pedir referencias en torno a la mujer solicitante a quien habíamos visto el martes. D me devolvió la llamada rápidamente antes de las 4 para indicarme la recomendación extensamente brillante que había recibido en relación con la solicitante y que haría que se presentase el lunes para conocer a HH, el jefe del departamento. Lo importante del anterior es que entre estas 2 llamadas sí traté de mirar a DF con mayor conciencia de la realidad y que el cambio reflejó en sus actitudes posteriores y que el cambio reflejado en sus actitudes posteriores tiene que estar relacionado con el cambio en mis propias percepciones. ¿Cuándo cesaremos de negar el hecho de que los ejemplos anteriores son típicos de lo que nos ocurre cada vez que estamos dispuestos a buscar la verdad y no el error? En realidad, es bien sorprendente, pero soy consciente de mi verdadera dificultad en tener esto presente sin duda o equivocación. Cuando ya no niegue más la realidad de mi experiencia, todos estos problemas se desvanecerán. Comentario del Dr. Ken. Fue debido a que la expectativa de un cambio real era tan alta durante este periodo que la decisión posterior, que parecía desarrollarse gradualmente, resultó tan dolorosa. Repito, el error de Bill, a pesar de sus sinceros esfuerzos por practicar los principios del curso, consistió en caer sutilmente en la telaraña del ego de confundir la forma con el contenido, al esperar que el cambio fuese externo y al buscar ese cambio como validación del cambio interno, que es el énfasis y la meta del curso. Una vez más, el optimismo casi eufórico de Bill basado en sucesos externos positivos, sin el correspondiente cambio interno,
terminó siendo una trampa del ego, en la cual él se metió sin saberlo. La próxima anotación, aproximadamente 2 semanas más tarde, es la última en sobrevivir, si es que realmente hubo cualesquiera otras. Dudo, sin embargo, que las hubiese, pues como mencioné antes, el llevar un diario no era una actividad que Bill generalmente quisiera realizar, y sospecho que, puesto que la decepción en su relación con Helen comenzó a convertirse en la norma, su motivación por continuar habría disminuido. Además, el principio del otoño, cuando Bill suspendió sus anotaciones, significó el retorno de su ocupado periodo en el centro médico, el cual típicamente dejaba a Bill extenuado al final del día. Esta anotación, igual que la anterior, es bastante optimista acerca del futuro y de la capacidad de Helen y de Bill para aprender el curso. Comienza con la mención que Bill hace, repito, de la importancia que tenía para él el aprendizaje del curso con Cal Hatcher durante sus reuniones temporales por la mañana. 28 de septiembre de 1966. Considerable interrupción durante anotación diaria, en parte debido a que el tiempo más propicio para hacer esto, tal como lo veo ahora, es temprano por la mañana. He estado reuniéndome regularmente con Cal Hatcher de 8 a 9 cada mañana desde la semana pasada. Hoy no se presentó, lo cual está en armonía con nuestro acuerdo, a saber, ninguna coerción en torno a esto. Para mi propio aprendizaje, pienso que es ventajoso si estoy aquí a las 8, independientemente de Cal. Sin embargo, yo sí experimenté un leve sentido de decepción cuando él no llegó. La interacción mutua en tratar de aprender el material es facilitadora para mí, pero intenté repasar las notas solo. Esto es útil, pero no tanto como cuando lo hacemos juntos, bien sea con Helen o con Cal. Ayer fue notable en que tanto Helen como yo estábamos haciendo un esfuerzo más concertado por mirar el problema que estamos enfrentando y experimentando más éxito al hacerlo. La evidente falta de lógica de nuestra posición de vacilar todo el tiempo se torna progresivamente más obvia y, por fortuna, progresivamente inaceptable. Siempre que vacilemos, estamos negando la realidad de nuestras experiencias cuando estamos en nuestras mentes correctas. Esto que siempre funciona cuando estamos pensando de acuerdo con ello, difícilmente puede ser vacilante. Solo nuestras propias percepciones, decisiones y disposición para aprender que hay una sola cosa que queremos aprender es lo que constituye el problema. Todo lo demás que imponemos como barreras al aprendizaje son evidentemente reacciones de miedo fundamentadas en la creencia de que la verdad y el amor son destructivos. Esto es absurdo. Si bien yo tengo una dificultad en tener esto presente constantemente, la lógica o ilógica de la situación, lo cual depende del maestro que elijamos, es difícil que se me escape. Me sentí complacido de que Helen y yo hiciésemos una presentación ayer, la cual creo que fue bastante exitosa con los residentes del Neurological Institute.
Ambos estábamos ansiosos respecto a esto, a pesar del hecho de que Helen había preparado muy cuidadosamente el material ilustrativo apropiado para esta ocasión. Me parecía que era de algún modo necesario en esta ocasión demostrar que no necesitábamos la rígida estructura que frecuentemente se cree que es esencial en cualquier presentación. Aunque experimentaba considerable ansiedad de antemano, trataba de tener presente que aquel que me envió me diría qué hacer y qué decir. Esto, por supuesto, es una referencia al mensaje para Bill relacionado con la conferencia de Princeton. Vean la página 321, que ya lo leímos en la parte de este capítulo, en la primera parte, el cual concluía con la oración: estoy aquí únicamente para ser verdaderamente útil. Por primera vez en mi experiencia con esta clase de charla profesional, decidí que no era necesario tener notas o un bosquejo y que simplemente trataría de seguir lo que dice. Desde el punto de vista de la convicción, esto debería ser muy convincente para mí, porque hablé durante 20 o 25 minutos sin ninguna dificultad y creo que con razonable coherencia, y cubrí los puntos esenciales de orientación que eran necesarios. Probablemente sería muy difícil para mí reconstruir lo que realmente dije, pero podía medir por la reacción de la audiencia que parecía encaminado en la dirección correcta. Cuando le pasé la sesión a Helen en el momento que parecía apropiado, ella también presentó el material muy claramente y muy bien. Si pudiésemos meternos en la cabeza que todo se pudo manejar fácilmente de forma similar, esto sería de un enorme alivio y convicción para los dos. Me siento muy animado de que estemos logrando un progreso considerable ahora, y mucho más de lo que cualquiera de nosotros conoce. Helen está comenzando a ver que en realidad solo hay dos emociones, amor y miedo. Esto es perfectamente obvio para mí, ya que la veo todos los días. Cuando ella está tratando de negar el amor, se siente muy atemorizada y anticipa desastre. El presente episodio de Frío ilustra esto en gran medida, mas lo opuesto a ello ha sido ampliamente demostrado muchas veces y ella está en paz, feliz y radiante y libre de miedo cuando reconoce que existe una sola cosa que es real y una sola cosa que ella quiere. A medida que vemos esto claramente y con convicción, no debemos tener problemas con el curso, el cual es muy explícito en cuanto a este punto. Comentario del Dr. Kenneth Wagner. Esto concluye el diario de Bill. Mediante discusiones posteriores con Helen y Bill, estaba claro que este periodo de sinceros intentos de perdón y reconciliación, sin mencionar la hostilidad personal que ellos compartían abiertamente uno con el otro, fue un tanto efímero. En algún punto ambos volvieron a caer en sus yos egoístas y regresaron a sus estados previos al curso de proyección y negación y ataques mutuos uno en contra del otro. La animosidad recurrente y el evidente fracaso de su relación desde la perspectiva del curso se convirtió ahora en la responsabilidad única del otro. Si solo fueses diferente, yo sería diferente y mucho más feliz. Por otra parte, Helen y Bill parecían sentir que un curso de milagros les había fallado,
y obviamente en otro nivel que ellos le habían fallado al curso. El miedo de Helen de soltar el conflicto en su relación con Jesús simplemente reforzaba la propia ambivalencia de Bill. Como ya indicado, la aparente falta de crecimiento de Helen en el curso le permitía a Bill sentirse justificado en su propia limitación. Su ira con Helen simplemente reforzaba la propia postura defensiva de ella hacia él, y de ese modo ambos terminaron atrapados en este círculo vicioso de culpa y recriminación. Y así, para la época en que yo los conocí, en el año de 1972, como ya señalado, su relación estaba, según sus propias palabras, en el punto más bajo. Evidentemente, no mejoró a partir de este punto. Si acaso, se deterioró aún más, aunque mi presencia parecía suavizar las expresiones directas de amargura que existían. Más de eso en la parte 3. Retornamos ahora a la escritura del curso. Continuación y conclusión del curso. El final del capítulo 15 se escribió en la temporada de Navidad de 1966 y provee un interesante ejemplo de cómo Jesús podía entrelazar un tema externo con su presentación del currículo del curso, en este caso, las relaciones especiales, el sacrificio y el instante santo. El capítulo incluso concluía con un hermoso mensaje de Año Nuevo. El 30 de diciembre, Jesús dictó un mensaje especial sobre la verdadera versus la falsa empatía. En el texto se ubicó exactamente donde llegó en el dictado y evidentemente fue dictado de Helen a Bill sin notas de clase alguna. El mensaje se produce casi palabra por palabra al principio del capítulo 16 en la sección titulada La verdadera empatía. La ansiedad de Helen en torno al curso continuó a lo largo de este y de vez en cuando resurgía con agravantes. En una ocasión, tal suceso tuvo un clima sorprendente. He aquí la descripción de Helen tomada de su autobiografía. Hasta casi el mismo final del texto, continuaba anticipando, que saldrían a la luz en mis notas serios deslices cuando se las dictase a Bill. Con frecuencia, él me recordaba que yo estaba esperando una incoherencia absurda que jamás encontraba, pero ya parecía virtualmente imposible de tranquilizar el respeto. Tuvo lugar un episodio bastante notable, el cual sí logró impresionarme por un tiempo, aunque su amoroso impacto no duró para darme consuelo permanente. Una noche comencé tarde y estaba escribiendo con bastante resentimiento. A medida que escribía, era consciente de un súbito cambio de estilo y de tiempo, y estaba segura de que la incoherencia que había temido por tanto tiempo finalmente ocurría. Dudé si debía continuar. Simplemente escríbelo tal como se te ocurra, decía la voz muy claramente. Advierta una vez más cómo Helen evita el uso del nombre de Jesús en esta reflexión autobiográfica. Más tarde lo reconocerás. Pero se ha vuelto loco, protesté.
Siempre supe que sucedería tarde o temprano y ahora ha sucedido. Solo escríbelo. Le dice al Maestro Jesús, pero se ha vuelto loco. Entre comillas, protesté, le dice a Jesús Helen. Él le contesta, siempre supe que sucedería tarde o temprano y ahora sucedió. Solo escríbelo, decía la voz suavemente. Lo estás haciendo muy bien y lo reconocerás más tarde. Proseguí con la escritura hasta que se terminó la sesión y en medio de una gran agitación llamé a Bill entonces. ¿Ha ocurrido? Anuncié dramáticamente, se ha vuelto loco. No tenía ningún sentido en absoluto. ¿Lo dudó? Le pregunta Bill, dijo Bill, quien ya había pasado por esto muchas veces antes, pero ya que estás tan disgustada al respecto, trata de olvidarlo ahora y por la mañana lo revisaremos. A la mañana siguiente llegué temprano, libreta en mano y segura del desastre, le leía las notas a Bill y me ponía más y más ansiosa a medida que me aproximaba a la parte en que me había percatado del cambio. Al comenzar a leer, me detuve un instante y luego rompí en llanto. La voz había tenido razón. Sí, lo reconocí. Era una versión del Padre Nuestro. Me tomó algún tiempo recobrar mi compostura, lo suficiente para volver al trabajo. Maestro Ken, aquí está lo que ocurrió, entre comillas, la causa de las lágrimas de Helen, tal como aparece al final del capítulo 16 del texto, fue dictado el 10 de enero de 1967. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad, y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en la mente que tú creaste y que amas. Amén. Es el Padre Nuestro. El 31, habla el Dr. Ken ahora. El 31 de mayo de 1967, Helen se encontraba en medio de otra crisis. La respuesta de Jesús para ella fue un mensaje especial, el cual no aparece en ninguna de sus libretas. Así que o bien Helen se la dictó a Bill directamente desde su audición interna, o de lo contrario, lo tomó de una hoja de papel suelta que ya no existe. Originalmente se ubicó en su propia secuencia temporal en la sección conocida como la debilidad y la... Perdón. La debilidad y la defensión. Entre las palabras, entre comillas, y toda incertidumbre no es otra cosa que las dudas que tienes acerca de ti mismo. Y, entre comillas otra vez, ¿cuán débil es el miedo? También. Posteriormente se ubicó en el capítulo 18, como la sección No tengo que hacer nada.
donde el mensaje se reproduce casi palabra por palabra. La crisis de Helen, la que en un nivel externo literalmente era un no suceso, giraba en torno a una amenaza de huelga del sindicato, la cual implicaría al operador del elevador en el edificio de Helen. Ella y Luis vivían en el 16º piso y el miedo de Helen era a que la huelga comenzase en un momento en que ella y Luis estuviesen separados, uno en el apartamento y otro abajo, puesto que en la mente de Helen el subir o bajar los 16 pisos de escalera significaba un paro cardíaco instantáneo, o para ella o para Luis. Ella estaba fuera de sí ante la inminente amenaza de separación. Habiendo definido el problema de esa manera, su solución era obvia y lógica, y ella y Luis se mudarían a un hotel cercano. La hicieron y permanecieron allí por una semana, sin enterarse jamás de que la huelga había concluido incluso antes de empezar. El mensaje de Jesús era en esta parte un intento por ayudar a Helen a reconocer que no tenía que hacer nada respecto a ningún problema percibido, puesto que en verdad no hay un problema real allá afuera. El único problema que existe es nuestra creencia de que estamos separados de Dios, y esta percepción equivocada básica inevitablemente tiene como resultado la percepción equivocada de todo y de todo, de todos y de todo. Esto no significa, dicho sea de paso, que uno no haga nada en términos de comportamiento, sino más bien que no debemos actuar por nuestra cuenta sin la ayuda del Espíritu Santo. En este caso en particular, tampoco había ningún problema real externamente, puesto que los elevadores habían continuado funcionando normalmente. El mensaje también contenía información útil sobre la relación entre un curso de milagros y otros caminos espirituales, la cual el lector interesado puede decidirse a consultar en el texto. Parte del mensaje contenía esta importante aseveración para Helen en torno a evitar el enjuiciar a otras espiritualidades al tiempo que proseguía su propio camino. No aprovechas el curso ni te empeñas en utilizar medios que le han resultado muy útiles a otros y descuidas los que se establecieron para ti. Está en el capítulo 18, en su capítulo 7. Si llama el subcapítulo, no tengo que hacer nada, en el párrafo 6, frase 5. No aproveches el curso ni te empeñas en utilizar medios que le han resultado muy útiles a otros y descuidas lo que se te estableció para ti. Ese mensaje se le daría a Helen nuevamente unos años más tarde en otra forma, como veremos en la parte 3. El 11 de marzo de 1968, Helen escribió otro mensaje especial, cuyas circunstancias son desconocidas para mí. Originalmente se ubicó en el centro de la sección titulada La alternativa a los sueños de miedo. Entre las palabras, tiene que ser un sueño y no puede ser la verdad. Y has concebido una diminuta brecha. Posteriormente se ubicó en el capítulo 22 como los dos párrafos al comienzo
de la bifurcación del camino virtualmente aparece en el texto impreso tal como se dictó a Helen. Capítulo 19. No, 22. Como los dos párrafos del comienzo de la bifurcación del camino. Capítulo 22 se llama La salvación y la relación santa, la bifurcación del camino. Es el epígrafe 4, está en la página 533 de la primera edición de un curso de milagros. Dice como los dos párrafos al comienzo de la bifurcación del camino. Vamos a leerlos. Cuando llegas al lugar en que la bifurcación del camino resulta evidente, no puedes seguir adelante. Tienes que decidir por uno de los dos caminos, pues si sigues adelante de la manera en que ibas antes de llegar a este punto, no llegarás a ninguna parte. El único propósito de llegar hasta aquí fue decidir cuál de los dos caminos vas a tomar ahora. El trayecto que te condujo hasta aquí ya no importa, ya no tiene ninguna utilidad. Nadie que haya llegado hasta aquí puede decidir equivocadamente, pero sí puede demorarse. Y no hay momento de que la jornada más frustrante y desalentador que aquel en el que te detienes ahí, donde el camino se bifurca, indeciso con respecto a qué rumbo seguir. Párrafo 2. Son solo los primeros pasos por el camino recto los que parecen difíciles, pues ya te has decidido. Si bien puede que aún creas que puedes volverte atrás y elegir la otra alternativa, pero no es así. Ninguna decisión que se haya tomado y que cuente con el respaldo del poder del cielo puede ser revocada. Tu camino ya se decidió. Si reconoces esto, no habrá nada que no se te diga. Bueno, entonces eso era la bifurcación del camino. Seguimos. El 19 de junio de 1968, poco antes de que se completase el texto, Helen escribió este mensaje para sí misma sobre la importancia de no enjuiciar en el contexto de su función como psicólogo. Como lo veas a él, te verás a ti mismo. Bien sea a través del uso de... le dice Jesús a Helen. Como lo veas a él, te verás a ti mismo. Bien sea a través del uso de pruebas psicológicas o al emitir juicios en alguna u otra forma, el efecto es aún el mismo. Siempre que has juzgado a alguien, es imposible para ti no emitir el mismo juicio sobre ti mismo. Si ves a uno de tus hermanos, quien resulta ser un paciente,
como si éste mostrase señales de un desorden al pesar, luego experimentarás este mismo desorden en tu propia percepción, pues lo que sea tu pensamiento en torno a cualquiera determina cómo responderás y reaccionarás hacia ti mismo y hacia todos en torno tuyo. Tengas cuidado, pues, cuando sean llamados a cumplir su función como maestros, de enseñar la verdad sobre el Hijo de Dios, la única manera en que pueden experimentar alguna paz mientras persista esta infortunada necesidad de interpretar ilusiones es reconocer que están discutiendo únicamente ilusiones. Discutimos solo ilusiones y que esto no tiene ningún significado en absoluto. Traten de decir una oración por su hermano mientras hacen esto y suscitan y experimentarán un milagro en su lugar. Comentario del Dr. King. Ciertamente, esto no significa, dicho sea de paso, que los psicólogos deban cesar en sus funciones mundanas, sino más bien que deben continuar su trabajo sin tomar en serio sus formas profesionales. Jesús, pues, no estaba diciéndole a Helen y a Bill que abandonasen su trabajo, sino sencillamente que fuesen conscientes de que estaban discutiendo puras ilusiones. Así que debían utilizar la ilusión de la teoría psicológica como el vehículo para enseñar el contenido de la verdad. En otras palabras, Jesús nos está diciendo a todos que son nuestros pensamientos sobre nuestro trabajo los que tienen que cambiar, no necesariamente el trabajo en sí. Como posteriormente nos aconsejará el libro de ejercicios sobre el traer la luz de la verdad al mundo de la oscuridad. Jesús, y luego vuelves a la oscuridad desde la luz, no porque creas que es real, sino solo para clamar su irrealidad usando términos que aún tienen sentido en el mundo regido por la oscuridad. Lección 184. Lección 184, párrafo 10, frase 3. Y nos dice así. Y luego vuelves a la oscuridad, no porque creas es real, sino solo para proclamar su irrealidad, usando términos que aún tienen sentido en el mundo regido por la oscuridad. Esta lección se llama El nombre de Dios es mi herencia. Comentario del Dr. Ken. Por lo tanto, no dejamos de hacer cualesquiera juicios personales o profesionales que sean pertinentes a nuestro funcionamiento en el mundo, solo que los emitimos sin condenación y sin ataque, tomando prestadas las palabras del Evangelio a las cuales Jesús alude con frecuencia en el curso. Se nos está enseñando cómo estar en el mundo, mas siempre recordando que no somos de este. A medida que el dictado de un curso de milagros progresaba, Helen comenzaba a preguntarse cuándo, o tal vez incluso si acaso, es que éste terminaría. He aquí su relato tomado de su autobiografía. En varias ocasiones antes del final le dije a Bill
que las cosas estaban llegando a su conclusión, pero estaba equivocada. Luego comencé a preguntarme cómo sabría cuándo en realidad se había terminado. Se me dio una respuesta. Lo sabría cuando se usase la palabra amén. Aún creía que todo había concluido antes de que la palabra se utilizase realmente. Recuerdo que Helen me dijo que una de esas asociaciones fue al principio de lo que sería la última sesión del texto con las palabras, pues Él ha venido y esto es lo que te está pidiendo. Pero no fue hasta el párrafo que comienza, y ahora decimos amén, que supe que el texto había concluido. Comentario del Dr. Ken. El texto tardó casi 3 años en completarse y concluyó el 10 de octubre de 1968. El párrafo final, entre los pasajes más inspiradores del material, si no es que en toda la literatura espiritual, dice así: y ahora decimos amén, pues Cristo ha venido a morar al lugar que en el sosiego de la eternidad. Tú estableciste para Él desde antes de los orígenes del tiempo. La jornada llega a su fin y acaba donde comenzó. No queda ni rastro de ella. Ya no se le otorga fe a ninguna ilusión, ni queda una sola mota de oscuridad que pudiese ocultarle a nadie la faz de Cristo. Tu voluntad se hace total y perfecta, y toda la creación te reconoce y sabe que tú eres la única fuente que tiene. La luz, clara como tú, irradia desde todo lo que vive y se mueve en ti, pues hemos llegado a donde todos somos uno y finalmente estamos en casa, donde tú quieres que estemos. Está en el capítulo 31, el epígrafe 8, el párrafo 12, dice exactamente lo mismo. Al llegar a este punto, por supuesto, no se le dijo nada a Helen en torno a que había algo más para el curso, y por consiguiente ella y Bill no tenían idea de que seguirían 2 volúmenes adicionales. Pasarían algún tiempo hasta que comenzase el libro de ejercicios. Y ahora, con este tono masivo en sus manos, se dieron a la tarea de tratar de poner el texto en algún tipo de orden. Como señalara antes, la propia Helen reescribió el texto a máquina 2 veces y gradualmente ella y Bill dividieron el material de texto en secciones y capítulos y les ponían nombres a medida que lo hacían. La mayoría de las veces las divisiones de las secciones se daban naturalmente, puesto que el dictado se terminaba cada día después de una de estas interrupciones naturales. En su autobiografía, Helen describía el periodo inicial de la edición de esta manera. Entonces comenzaba el largo y tedioso trabajo de cotejar los errores tipográficos y de escribir nuevamente a máquina. Para realizar esta labor con un mínimo de trastorno emocional, asumí la actitud de una editora cuya función es considerar únicamente la forma y hacer caso omiso del contenido, tanto como fuese posible. Encontramos varios errores de mecanografía, los cuales yo marcaba con el debido estilo editorial e indicaba por página en mis hojas de errata. Bill era inflexible al oponerse a cualquier cambio en absoluto, excepto a que se eliminasen las referencias personales del comienzo y que se corrigiesen los errores reales de la escritura a máquina.
Yo quería cambiarlo prácticamente todo, pero sabía que Bill tenía razón. Cualquier cambios que yo hacía siempre resultaban equivocados a la larga y tenía que ponerlos nuevamente en su lugar. La actitud estrictamente editorial no solo me ayudó a realizar un trabajo largo y difícil, sino que resultó ser la más útil en cuanto a lo que el verdadero material se refiere. Este tenía una manera de saber lo que estaba haciendo y era mucho mejor dejarlo exactamente como estaba. Cuando se terminó finalmente la escritura a máquina, le puse la cubierta a la máquina. Respiré aliviada y me dije a mí misma felizmente, y el ruido de la máquina ya no se oye más, entre comillas. Disfruté mi liberación por aproximadamente una semana. Luego comencé a sentirme curiosamente sin propósito alguno. Había que hacer muchísimo trabajo, pero de algún modo ello no llenaba el vacío en mi vida que se tornaba progresivamente inmenso y opresivo. Unos 6 meses más tarde, estaba deprimida en espíritu y físicamente enferma gran parte del tiempo. Cruzó por mi mente casi súbitamente que podría haber algo más que tenía yo que hacer. Una vez le mencioné esa posibilidad a Bill y rápidamente cambió de tema. Realmente fue a mi esposo a quien al fin se le ocurrió. Tal vez no hayas terminado la escritura, dijo Luis, se llamaba el esposo. Dijo muy tranquilamente y con evidente sinceridad. No lo digas, entre comillas, le respondí con ira. Nada más eso me faltaba. Pero tal vez sea verdad, continuó él. No contesté. Varias semanas más tarde, sin embargo, le mencioné a Bill con un gran esfuerzo por sonar despreocupada que yo tenía una idea de que el texto tenía que ir acompañado de un libro de ejercicios. Él me dijo que eso le parecía una idea muy buena. No volví a tocar el tema nuevamente por espacio de unas 6 semanas, durante las cuales me sentía cada vez peor. Parecía que ciertamente había la intención de un libro de ejercicios. En el debido momento comencé a escribirlo. No era tan difícil de escribir como lo había sido el texto. En primer lugar, me gustaba el formato general, aun cuando encontraba que las primeras cuantas lecciones eran más bien triviales. A propósito, esto fue una opinión que Helen realmente no perdió jamás, y la aparente simpleza de estas siempre le hacía sentir algo incómoda. Jamás pudo pasar más allá de la forma de estas lecciones iniciales hacia su profundo contenido subyacente. Sin embargo, creo que pronto adoptó un buen estilo y un verso libre muy aceptable. A partir de la lección 99, el darme cuenta de lo cual me ayudó mucho. Además, el proceso de la escritura de por sí ya no era particularmente extraño para mí. Y finalmente, estuve de acuerdo con la forma precisa de la organización del libro de ejercicios. Decía desde su inicio exactamente lo que iba a hacer y luego procedió a hacerlo. Incluso su final estaba predeterminado. Planteaba desde el principio que habría una lección diaria por un periodo de 1 año. Y esa fue exactamente la manera en que resultó. En lo que se refiere al libro de ejercicios,
y la preocupación de ella con la forma o el estilo, Helen me comunicó posteriormente que ella le había insistido a Jesús que la introducción de una sola oración a todas las lecciones individuales del repaso fuese diferente de la otra. Las introducciones a las lecciones 51 y 52 dicen: el repaso de hoy abarca las siguientes ideas y el repaso de hoy abarca estas ideas. La misma exigencia a Jesús aplica igualmente al segundo repaso. La escritura del libro de ejercicios y del manual para el maestro procedió con relativa suavidad, sin incidente alguno. El libro de ejercicios se escribió desde el 26 de mayo de 1969 hasta el 18 de febrero de 1971 inclusive. El manual comenzó exactamente un año más tarde, el 12 de abril de 1972, y concluyó hacia mediados de septiembre de 1972. La fecha exacta se desconoce. Podría mencionar que así como en el texto, las temporadas de Navidad y de Pascua inspiraron ciertos pasajes del libro de ejercicios, así como lo dice en la lección 135. Vamos a leerlo aquí un momentico. La lección 135. En los párrafos 25 y 26. 25. A esa lección 135 se llama Si me defiendo, he sido atacado. El párrafo 25 y 26. Él se ha acordado de ti. Hoy nosotros nos acordamos de Él, pues esta es la Pascua florida de tu salvación. Y tú emerges de nuevo de lo que parecía ser la muerte y la desesperanza. Ahora renace en ti la luz de la esperanza, pues ahora vienes sin defensas a descubrir cuál es tu papel en el plan de Dios. ¿Qué insignificantes planes o creencias mágicas pueden seguir teniendo valor una vez que la voz que habla por Dios mismo te ha mostrado tu función? Párrafo 26. No trates de que este día se ajuste a lo que según tú será más beneficioso para ti, pues no puedes ni concebir toda la felicidad que te llega sin que tú tengas que planear nada. Decide aprender hoy y todo el mundo se unirá a ti para dar este paso gigantesco y celebrar tu Pascua florida contigo. Si en cualquier momento a lo largo del día adviertes cosas pueriles e insignificantes, parecen ponerte a la defensiva y tentarte a urdir planes, recuerda que este es un día dedicado a un aprendizaje especial y reconócelo repitiendo lo siguiente: esta es mi Pascua florida. Yo quiero conservarla santa. No me defenderé, pues el Hijo de Dios no necesita defensas contra la verdad de su realidad. También está en la lección 151, el párrafo 16. Esta lección se llama Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios, párrafo 16.
Tal es la Pascua, y de esa manera deposita sobre el mundo la ofrenda de azucenas blancas como la nieve que reemplaza a los testigos del pecado y de la muerte. Mediante tu transfiguración, el mundo se redime y se le libera jubilosamente de la culpabilidad. Ahora elevamos nuestras mentes resurrectas, llenos de gozo y agradecimiento hacia aquel que nos restituyó la cordura. Lección 303. Hoy nace en mí el Cristo Santo. Velad conmigo, ángeles, velad conmigo hoy. Que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del cielo. Que se acallen todos los sonidos terrenales y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan. Que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde Él está en su hogar y que no oiga otra cosa que los sonidos que entiende y que vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su Padre. Que Cristo deje de ser un extraño aquí, pues hoy Él renace en mí. Le doy la bienvenida a tu Hijo, Padre. Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué. Tu Hijo es el ser que tú me has dado. Él es lo que yo soy en verdad. Él es el Hijo que tú amas por sobre todas las cosas. Él es mi ser tal como tú me creaste. No es Cristo quien puede ser crucificado. A salvo en tus brazos, déjame recibir a tu Hijo. Amén. Y hemos terminado el capítulo número 10. Y empezamos con la siguiente parte en la próxima lectura. Bueno, feliz y bendecida noche, feliz y bendecido instante. Vamos a seguir en paz, recordando que la paz ya mora en cada uno de nosotros, porque ya Dios nos la dio, dice, y Él nos dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Así que mora en cada uno de nosotros y que no tengamos en cuenta nuestros pecados, errores, porque todos los hijos de Dios somos los santos hijos de Dios inocentes, y así vamos a ver a todos nuestros hermanos, aparentemente hayan hecho lo que hayan hecho, todos somos los hijos de Dios inocentes. Si yo veo la inocencia en mi hermano es porque ya reconozco la inocencia en mí. Si yo ya siento paz y irradio esa paz y por donde quiera que voy solo hay paz, quiere decir que yo ya tengo de verdad esa paz. Si yo siento que todas las personas son amorosas conmigo, me dan amor, los animales también, es porque yo ya soy ese amor, yo ya soy el amor incondicional y empiezo a amar a todos y a todo por igual. Entonces vamos a seguir en paz, en dicha, en luz, en amor, en felicidad, recordando el ser maravilloso que Dios creó en cada uno de nosotros. Los amo, los bendigo, benditos sean en todo lo que hacen. Les doy la dicha y la paz de Dios para que la dicha y la paz de Dios sean mías. Bendiciones para todos. Feliz y santo.